La naturaleza de la fe que trae cambio, parte 3. Pastor Julián también el miércoles habló de una fe grande y habla de 3 pasos. Habló de la semilla de mostaza y hay gente que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y hay gente que cree que está hablando de, ay, no importa si es pequeñita, total tengo esa fe. No. Está hablando del potencial que tiene esa fe y esa semilla. ¿Por qué? Porque es una semilla que tiene 3 pasos de crecimiento. Tiene un potencial enorme. ¿Alguien conoce la semilla de mostaza? Es chiquitita, es ínfima, chiquitita. Pero tiene un potencial. No es que usted tenga una fe tan chiquitita, no. A Dios a todos nos da un don de fe. O sea, un nivel de fe. Ahora cada uno tiene que hacerla prosperar. Y el Señor enseñó a través de Julián, del pastor, que hay 3 niveles. Uno que es como grano y que es una fe que tiene corta duración. Y habló de Pedro, que cuando el Señor iba en el barco, en el bote, y le dice, Señor, vienes caminando, ¿puedo ir yo? Y él le dice, ven. Y esa palabra, ven, sobre esa palabra, Pedro no caminó por el agua, caminó por sobre la palabra. Y caminó, no existe otro hombre aparte de Jesús y Pedro que hayan caminado por el agua. El tema es que cuando Pedro empieza a mirar las circunstancias, que aquí le hemos dado duro a las circunstancias, no mire las circunstancias, no mire la enfermedad, no mire los síntomas, no mire lo que le duele, sino que mire la palabra. Nos cuesta entender cómo funciona la fe. Entonces Pedro va caminando, ya caminando como por la palabra en forma seca, pero de repente cuando saca la mirada de Jesús, que eso es importante entender, él se desvía y pone la mirada en las tormentas y la tormenta empieza a hundirse. Y el Señor le tira la mano y le dice, hombre de poca fe. La pregunta era, ¿cómo dice hombre de poca fe si está caminando por el agua? No, cuando uno va al original, la palabra es, Pedro, tu fe es buena, pero es de muy corta duración. Dura muy poco. Entonces tenemos el primer nivel, que es un nivel de semilla, que tiene muy poca duración. Entonces nosotros tenemos que cultivar esa fe para que crezca. La segunda es que como hortaliza. La hortaliza es la única que llega a ser una de las grandes. Pero también él enseñaba que necesita un toque fuerte de presión. Ellos van, siempre esa fe crece y tienen que estar probados. El problema es que cuando se termina la prueba, vuelven a su estado normal. Es una de corta raíz. Mire, aquí hay una palabra que dice, Lucas 8, capítulo 8, versículo 13, dice, los de sobre piedra, los que están sembrados en piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y en un tiempo de la prueba se apartan. Yo me acuerdo tiempo atrás, y le digo acá con mucho conocimiento, que Dios nos dio un modelo y un diseño para orar por personas que estaban en sombras de muerte. Estamos hablando de gente que está casi muriendo. Personas que hemos ido a orar por ellos en su lecho casi de muerte y Dios nos ha usado con un modelo hasta ahora, un diseño para romper ese estatus y darle vida. Y entre eso tenemos aquí incluso a Oscar, que es el sonidista, por ahí está. Alguna vez lo vamos a encontrar. Que su padre estaba gravemente enfermo, de hecho fuimos al hospital, y en ese momento le dicen a él, tienes que ir al cementerio a hacer los papeles, para allá no hay nada más que hacer. Así, en esa condición, yo escuché cuando estábamos en el ascensor y dice, Oscar, vaya al cementerio a hacer los papeles para meter a tu padre y porque ya de esta no sale. Nosotros oramos por él, rompimos el diseño, y el hombre se sanó. Pero también hace hartos años, cuando estábamos en Curacaví, o sea, en Providencia, no sé si conocen al Víctor, ¿te acuerdan de Víctor y la Joana? El papá de él era un motociclista.
que le dijimos todas estas veces, sigue al Señor, y él decía, no, no es para mí, no es para mí, no, si yo tengo vida libre, soy libre. Bueno, un día se subió por la moto que tenía, él era bien bacán, se subió por arriba de un auto y de arriba del auto se cayó y se hizo un tajo de lado a lado, parecía que se le había cambiado la espalda a este lado, ¿no? Del pencazo. El hombre así, de esa manera, Víctor, hermano, oraba por él. Los hermanos que tenían decían, oye, déjate darle esperanza a mi papá, déjalo morir tranquilo. Y él decía, no, yo escucho la palabra de mi apóstol y yo sé que Dios lo va a sanar y lo va a sanar y lo va a sanar. Y los hermanos seguían peleando con él, con conflicto. No nos des más esperanza, Víctor, déjate de payasada. Bueno, fuimos nosotros, oramos por él, el mismo diseño que Dios nos ha dado, y el hombre vino a dar la gracia porque Dios lo levantó de la muerte. Espérese, estamos hablando de la hortaliza, que es una semilla que provoca presión, pero termina eso y al Víctor no lo vimos nunca más. O sea, con ese milagro, con ese grado de milagro, el tipo aguantó la presión de su familia, que la familia le decía, no ores por eso, no digas que mi padre se va a salvar, déjate de payasadas, Víctor. Y él decía, no, mi padre va a ser sano, mi apóstol va a orar, mi pastora va a orar por él y él lo va a sanar. Y lo sanó. De un estado de muerte. El hombre entró un día y nosotros quedamos para adentro. Lo único que le quedaba una patita que así como que la arrastraba un poquito, pero al lado de que recuperó la vida, no es nada. Pero el hombre, porque el hombre, por último, ninguno de esos milagros ha hecho que la gente siga a Cristo. Ojo, porque el hombre es mal agradecido. Pero Víctor, que fue el causante, el que promovió la fe, no lo vimos nunca más. Dejó al Señor incluso. Esa es la hortaliza, que necesitan estar siempre probándose, porque si no, se apartan. Y está la última, que es el potencial de un árbol, donde ya tú puedes influenciar a otros con tu fe. Eso es lo que Dios está probando acá. 3 niveles que necesitamos crecer. Gloria a Dios. ¿Le gustó mi resumen? Bueno, ahora entramos de nuevo. ¿Se recuerda en qué quedamos la semana pasada? La palabra decía que su boca los azotes llama. Y esto puede resultar en una bendición o en una maldición. Póngame atención. La boca los azotes llama. Significa, y yo hice la pregunta, ¿qué es lo que usted está llamando? Para lograr bendición o maldición. Para lograr los objetivos que queremos. Nosotros como cristianos, si queremos ver resultados, ¿cuántos quieren ver resultados? Debemos usar bien nuestra boca. De hecho, lo dijeron recién. Usar bien nuestra boca, ¿para qué? Para llamar lo que necesitamos a través de su palabra. Hay que convivir con la palabra. Porque con la palabra usted va a tener que llamar las cosas que usted necesita. Desde la parte económica, la parte de matrimonio, la parte de relaciones, todo lo va ligado a la palabra. ¿Me entiende? Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Y la pastora dijo algo parecido. Se saciará del producto de sus labios. Y agrega, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama comerá de esos frutos. O sea, en lo que nosotros hablamos es lo que vamos a recibir. Si nosotros vivimos quejándonos, de vuelta va a venir precisamente la respuesta a la queja. Porque Dios dijo, en este tiempo, lo que ustedes digan, yo lo voy a conceder, sea bueno o malo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros tenemos que aprender a hablar en el reino. Entonces, siempre es posible saber si una persona está creyendo de la forma correcta o no. Escúcheme lo que estoy diciendo. Por lo que dice o por lo que habla. Recuerda que el mundo natural o el mundo sobrenatural se mueven por palabras.
Usted fue cambiado a un reino donde es primordial que aprenda a hablar bien. ¿Cómo estáis? Más o menos. ¿Cómo te va? Estoy enfermo. ¿Creéis que están mal? Sí, que creo que me voy a morir. Hay gente que se ríe y hace tallas con esto, pero usted se mueve por palabras. Las palabras tienen poder. Poder creativo. Si tu confesión, y anote esto porque tiene una secuencia extraordinaria. Si tu confesión es incorrecta, que significa hablar mal, caminando sin fe, llamándolo incorrecto, llamándolo indebido, es porque tu creer es incorrecto. Mira lo que estoy diciendo. Si tu confesión, si tú lo que hablas es incorrecto, de hablar mal, caminar sin fe, hablar lo indebido, es porque tu creer, o sea, tú confiesas lo que tú crees. ¿Me entiendes? Tú vas a hablar lo que tú crees en el corazón. Por lo tanto, es porque tu creer es incorrecto si estás hablando mal. Y si tu creer es incorrecto, también tu manera de pensar será incorrecta. ¿Entiende el ciclo? O sea, confesar incorrectamente es porque tu creer es incorrecto. Y si tu creer es incorrecto, también tu manera de pensar será incorrecto. Y si tu manera de pensar es incorrecto, es porque tu mente, escúchame bien, aún no ha sido trasladada ni acostumbrada al nuevo reino que tenemos y tampoco ha sido renovada por la palabra de Dios. Entonces, hay gente que no entiende lo que es venir a la iglesia. Cree que es un tema religioso, que es un tema de, ay, qué rico, que Dios es bueno. No, la iglesia es una universidad de la vida. Es el lugar donde te enseñan cómo funciona la vida, cómo enfrentas la vida, cómo enfrentas las vicisitudes, cómo enfrentas las derrotas, cómo enfrentas los gigantes, cómo hacerlo de parte de Dios. A eso viene. Entonces, cuando tú vienes a eso, no es tiempo, ojalá, o antes o después ir al baño, pero no pararse en la palabra. Porque es tan vital que tú puedas hacer apunte. Es tan vital que puedas entender el concepto para que no se te olvide nunca más. Y tú vas a ser un referente de un reino que está vivo. Entonces, si tu confesión es incorrecta, es porque tu creer es incorrecto. ¿Qué estás creyendo? Mira, una de las cosas que a la profeta y a mí nos impacta es el grado de influencia que tiene el mundo sobre ustedes o sobre nosotros, sobre nuestros jóvenes. Es impresionante. Uno ora, ayuna, está acá, sabe hacia dónde Dios nos lleva, pero nos da escozor, nos da celo, nos da rabia que nuestra gente entre a la universidad y le cambian la cabeza. O sea, ¿qué grado de influencia tiene el mundo en ustedes que empiezan a vestirse como ellos, empiezan a ponerse cosas que ellos tienen y nada que ver con el reino? Hablar como ellos. O sea, ¿cómo no van a tener el pararse y usted influenciar a lo otro? Si lo de usted es mejor, ¿quién le vamos a nosotros a querer lo del mundo? No tenemos identidad. Entonces, si tu creer es incorrecto, esto es lo que yo creo, como eso que estoy hablando, lo que hablan va a ser incorrecto. Tu manera de pensar va a ser incorrecta. ¿Por qué estas personas cambian? Porque en el fondo no se han trasladado ni se han acostumbrado al nuevo reino al que pertenecen. Aquí habló la profeta Vivi y dijo, no valoran lo que el Señor hizo. Claro que no lo valoran. No lo entienden. No alcanzan a ver que viven para Él. Él pagó el precio. Tú y yo le pertenecemos. La sangre que Él pagó. Él pagó. Si sabes cuál era el juicio para la tierra. Muerte. Escúchame. Si Cristo no hubiera venido, el pecado que entró a la tierra y que infectó igual que un virus, puso una sentencia de muerte. Dios, el Padre, podría absolutamente eliminar la tierra. Porque el virus contaminó todo desde la caída de Adán. Algunos dicen, sí, pero él pecó
¿Y por qué todos pecaron? Porque en los lomos, en los testículos, en el semen que tenía Adán, estaba toda la generación para atrás. Pero eso también dice que en Jesucristo, también por un hombre, todos pueden ser liberados. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Él pagó. Por lo tanto, le dijo, Padre, Padre. Y escúcheme, delante la profeta dijo algo, y no sé, para que le agregues a tu comentario, que estuvo muy bueno. ¿Sabes por qué le dice Dios mío y no Padre? Porque en ese momento estaba como un hombre natural pagando el pecado de todo el mundo. Por lo tanto, no era el Padre. Lo hizo de una plataforma como poniéndose por todo el mundo. Por eso que no le dijo Padre, Padre, porque en ese momento estaba con todo el pecado tuyo, mío, de toda la humanidad. Y fue al sacrificio. Entonces, si Él pagó, murió, pero resucitó, ya pagó, ya no tiene que ver con el pecado. Pero nosotros, para que ese pecado, o sea, esa bendición se abra, tú tienes que tomarla y seguirlo. Entonces, no le pertenece la vida para que tú pienses como tú quieres. Tú le perteneces a Él. Él pagó por ti. Y nosotros le hacemos propaganda a un mundo. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Es porque su mente aún no ha sido trasladada ni acostumbrada al reino que realmente pertenecen, y tampoco ha sido renovada su mente, su forma de pensar por la palabra de Dios. Y ahí está el tema, que hay muchos que siguen pensando de una forma humanista. Entonces tienen un Dios mental, no un Dios que transforma, no un Dios que cambia, no un Dios que hace milagros. ¿Me entendió? Entonces, escuche. En los dos reinos, creer, pensar y decir van juntas, no separadas. Creer, pensar y decir van juntas. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo pienso equivocadamente de forma humanista, terrenal, ¿qué estaré diciendo? Me estaré alejando de los resultados de la palabra. Por lo tanto, mi creer va a ser equivocado y no voy a creer ni en milagros ni en sanidades, y esto también me va a llevar a hablar equivocadamente de forma incorrecta o errónea. Porque empiezo a imitar con la gente que trabajo. Ojo, cuidado con la gente que trabaja, porque si tiene más poder que usted de influencia, usted se va a parecer a ellos y no ellos a usted. Lo vemos tanto. Colegios de niñitas que terminan las niñitas muy amigas. Hoy día está el tema del lesbianismo de una manera increíble, pero es por una influencia. Ni siquiera es real. Tenéis tantas ganas de ser aceptados que al final terminan sucumbiendo. Y en vez de nosotros establecer una nueva línea, ¿qué pasa, iglesia? ¡Despierta! Despierta. No estamos formando gente para el mundo, estamos formando gente para el reino. Mire, generalmente lo que obstruye la visión de Dios en nosotros es precisamente una mente no renovada, una mente natural. Entonces diga, yo no puedo estar en Cristo con una mente natural, seguir pensando como el mundo piensa y creer que va a hacer cambio el Señor, va a hacer milagros. No, no los va a hacer. ¿Está entendiendo? En cambio, una mente renovada siempre actúa de acuerdo a la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo que cual hablé. O sea, yo tengo que creer lo que Dios dice para poder hablar en su nivel, en su dimensión. Meterme las palabras que Dios dice. Mis pensamientos y mis caminos no son tus caminos, terrícola. Entiéndelo. En el fondo eso es lo que quiere decir. Entiéndelo. Mis palabras y mis caminos no son tus caminos, sino que mis caminos y mis pensamientos son como el cielo y la tierra, para que tengáis una idea.
Entonces, si queremos resultados, tenemos que renovar. A eso viene a la iglesia, aprender cómo se estilan las cosas en este reino. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Estamos hablando de la palabra. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también, dice, creemos, por lo cual también hablamos. Y si hay algo que Dios dice que es muy importante y que sirve para caminar y conducirse en el reino, es su palabra. Porque sirve para enseñar, para instruir, para corregir nuestra forma de pensar. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La garganta cree que está enferma. Toda la escritura de Dios es inspirada por Dios. No, es que la escribieron hombres, pastor, usted está equivocado. Esta palabra dice, toda esta escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Es útil para enseñar, para redarguir y para corregir la manera de pensar. Para corregir la manera de pensar. Para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. ¿Me sigue? A fin de que el hombre de Dios, ¿qué más? Sea maduro, sea una persona equilibrada, enteramente preparada. O sea, a eso viene, a una universidad espiritual donde viene a transformar su mente, sus códigos, su forma, cómo se vive a nivel de reino. Esta es la manera que el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra, antes que nosotros quisiéramos ni siquiera nacer, hermano, Él ya había hecho todo. Y ese Dios extraordinario te ha hecho partícipe a ti en este tiempo de su reino. No sé qué vio en ti y en mí, pero Él nos llamó a hablar de su reino, a hablar de su palabra, a hablar de... Ay, Señor, no sé. ¿Alguien lo entiende acá? ¿Por qué has perdido tu primer amor? Antes venías de Chuchunco City, hoy día lo piensas. Un aplauso cerrado los del miércoles y del viernes. ¿Sabe por qué? Porque el viernes había disturbios. La garra blanca dijo, les vamos a hacer pedazos a todo aquel que cruza. Los que viven cerca no llegan, no sé qué pasa. Pero los que viven lejos, que viven en Chuchunco City, pueden cruzar la Alameda, pueden cruzar entre medio de las barricadas. ¿Cómo es eso? ¿Hay algo que te mueve a hacer eso? Pregúntate el que no lo está haciendo, ¿qué te está moviendo a ti? Su palabra ha sido depurada, hermano. Por eso que cuando tiene poder esa palabra, cuando tú la empleas, cuando tú la empiezas a vivir, todo empieza a cambiar. El Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata, refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Pero también es bueno recordar, Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y escuche bien, y todo el ejército de ellos, vale decir, Él hizo los ángeles, Él hizo todos los querubines y los serafines, y por el aliento de su boca, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, y mandó y existió, o sea, a ese nivel. Porque Él dijo, Él habló. Y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quién puede contra eso? Y usted está de parte de ese. ¿Para qué se va para otros lados? ¿Para qué usted se hace combinaciones con otra gente? Si está con el más poderoso, el que puede cambiar su entorno, puede cambiar su industria, puede cambiar su negocio, puede cambiar su matrimonio, puede cambiar. Por eso que la consecuencia de no creer en su palabra y de no caminar en su palabra te hace andar en tiniebla, te hace andar en cárceles, te hace andar en enfermedades y también en muerte. Salmo capítulo 107, versículos 10 y 11. Es impresionante esto. Algunos, no todos, sino que algunos nomás de nosotros, moraban en... ¿Sabe lo que es morar en tiniebla? Nada les va bien. No tienen reconciliación con tu hermano, ni con tu papá, ni con tu mamá, porque dice,
el que no se reconcilia está en muerte. ¿Por qué aquí cuando llegas te parte la cabeza? Venís con una herida, tu papá, tu mamá, alguien te dejó caer y tú decís, no lo pienso perdonar. Y lo primero que Dios empieza, aquí en esta iglesia por lo menos, tiene que perdonar, tiene que perdonar, tiene que perdonar. Porque usted no está liberando a la persona. Usted se está liberando de que Dios le pueda. Porque ¿cuál es el tope de Dios? Que usted no perdone. Porque usted es el hijo. Usted es el hijo. Por lo tanto, ¿qué está esperando Dios? Que funcione como Él funciona. Escúcheme. Hay una palabra en Romanos 5, me parece. Mira, me la recuerda el Espíritu así nomás. Y que dice 5:8. 7 y 8. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Alguno de nosotros morirá por un justo? No creo. Por un hijo a lo mejor. A lo mejor por un hijo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero no moriría por un malo. ¿O no? No moriría por un malo. Siga. Mas Dios, esta nueva forma de pensar, este nuevo criterio, este pensamiento de reino, este Dios, su amor para con nosotros es que es tan grande que siendo aún nosotros pecadores, aún dándole la espalda, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Chuta, escúcheme, por eso que la religión se acomoda. Yo voy a Dios, me siento bueno, que soy bueno, vengo a misa, vengo al culto, me siento bueno, pero sale por la puerta, sale de aquí, sale para acá, siéntate. Entonces la religión le queda muy bien, ¿por qué? No cambia nada. Se autoconvence que es santo. Te quiero decir, dile al de al lado, hay muchos que tienen que nacer de nuevo acá. Hay algunos que se creen muy buenos. Incluso se creen tan buenos que no están. No necesitan. Aleluya. Entonces, algunos moraban en tinieblas. Vuelva ahí al 107:10. 107, Salmo 107:10. 107:10. Repito, 107. Algunos moraban en tinieblas, producto y en sombras de muerte. ¿Cuál es la sombra de muerte? Cuando tú estás agonizando, tienes una enfermedad casi de muerte, lo que hablaba antes, que llevamos 17 casos de gente que ya dan por muertos, vengan a despedirse de ellos y Dios ha intervenido con una palabra. Ahora, ojo, míreme. Curiosamente, cuando las personas están conscientes, nos ha costado que Dios nos respalde en eso. Porque la fe funciona también por el que está. Pero cuando están patelaucha, que ya no tienen conciencia y están perdidos, Dios los levanta. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con la fe nuestra, no con la de Él. Entonces a veces cuando vamos a orar por un enfermo decimos, ojalá que esté durmiendo. Ojalá que esté medio... Entonces algunos moraban en tinieblas, otros a punto de morir, otros en problemas de recursos de dinero, aprisionados en aflicciones y en hierros, problemas de dinero que les falta, que deben a cada santo una vela. Siga el 11. ¿Por cuánto? Y aquí está la respuesta, ¿por qué esas personas están ahí? ¿Por cuánto fueron? Dígalo, fuerte. Fuerte. Sal de aquí. Vamos, fuerte, rebelde. Fuera. Fuera. Te saco de mí. ¿Por cuánto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo? Wow. Por eso nosotros como cristianos debemos tener cuidado en lo que confesamos, ya que el mundo espiritual se mueve a través de palabra. Él quiere que entendamos que sus palabras tienen el poder para realizar lo que confiesan. Y por eso debemos llenarnos de la palabra de Dios, ya que de la abundancia del corazón tenemos que llenarnos de la palabra para que cuando salga, me martillo un dedo, salgan
epítetos, salgan proverbios, salgan... Como decía Peter Veneno, vienen epítetos, metáforas, recorcholis. Por eso que debemos llenarnos de la palabra de Dios, ya que de la abundancia del corazón. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 10. Vamos rápido, porque esto se pone mejor todavía. Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? Cerca. ¿Dónde está? Pero ¿dónde está ubicada? En tu boca y en tu... Lea la yacia, ya está. Lea, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe, dígalo fuerte. Esta es la palabra de fe. ¿Qué predicamos? ¿Cuál? Que si confieso con tu boca que Jesús es el Señor, si confiesas que esta, la palabra del Señor, si confiesas lo que tú quieres para tu necesidad, sea para salud, sea para riqueza, sea para todo, esta es la palabra que confesamos, que si confesamos con su boca y creemos con el corazón que Dios lo levantó de los muertos, que si usted cree con el corazón que Dios, esa palabra tiene poder, va a transformar lo que usted quiere, va a recibir de vuelta lo que usted quiere. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, vamos alineados, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, entonces la palabra de fe está en confesarla con la boca y en creerla con el corazón. Ahí está la fórmula, y no en cuestionarla. Por tanto, cuando oremos por un enfermo, le voy a decir que los 5 sentidos naturales del humano te dirán que está exactamente igual, que no tiene ningún cambio. Mire, cuando nosotros hemos ido a orar con la pastora a estas personas, que son 17, todos están patelaucha. Todos están con mangueras por aquí, por acá, inconscientes, con una cuestión en la boca, así. Y cuando entramos, ¿cómo será que están en la UCI? Que de partida tiene que entrar uno de nosotros primero y después el otro, turnarnos. Pero ha ocurrido que yo no miro, hermano, ni la pastora ni yo, no miramos el bulto. Miramos la palabra. ¿Dónde caminó Pedro? En la palabra. No miramos, porque si miramos es como Espinita, pues. Cuando la Espinita está, decían hermano, está enfermo, no pongan cara rara, así que está muy enfermo, entonces, ¿están preparados? Sí, estamos preparados. Cuando entraban a ver al enfermo, decían, ¡ah! O sea, el mensaje que le dan al tipo es que estaba ya. ¿Se acuerdan, no? Cuando nosotros hemos ido a orar por las personas, no miramos el estado. Entonces, entró uno primero. Y escúcheme, usted lo ve exactamente igual. Ni siquiera se le mueve un músculo de la cara. Pero ¿dónde está el tema? Está, no, en el bar. Porque Dios tiene un bar. El bar es el aparato que lo tienen conectado al hombre. ¿Me sigue? Tiene un bar, tiene una maquinita que dice pip, pip. ¿Me entiende? Esa maquinita es el bar. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Que el hombre no hace nada. La mujer, hemos orado por mujer y por hombre, nada. Pero miramos la maquinita y la maquinita se vuelve loca. Algo está pasando internamente. Entonces, salí yo, fui primero, pasó eso, y cuando entra la pastora, vuelve a hacer lo mismo. Y la enfermera dijo, ¿qué tienen ustedes? Entró el caballero y la máquina se volvió loca. Entra usted y la máquina está loca otra vez. Nosotros nos miramos, nos reímos, nos amamos. Porque no perdemos oportunidad para amarnos. ¿Me entiende? No perdemos oportunidad para amarnos. Entonces, nos miramos y decimos, bien, el Señor algo está haciendo. ¿Por qué? Porque las máquinas se están moviendo.
¿Y qué? No pasa una semana, a veces 2 semanas, y la persona volvió a la vida. Y nosotros decimos, ¡bien! Entonces, levante las manos y que esa unción se corra para atrás, 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 se corra para atrás. Que se corra, que se corra, que se corra. En el nombre de Jesús, que se corra. Que se corra. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a sanar, o sea, Dios a través de nosotros, van a empezar a desocupar los... Ay, no sé si alguien me está entendiendo. Va a empezar a desocupar en el nombre de Jesús. Vas a empezar a desocupar los hospitales. Y van a querer saber de dónde vinieron. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Y van a decir, en Tierra Santa algo está pasando. Algo está pasando. Dios está levantando jóvenes, mujeres, niños. Dios está levantando matrimonio. Dios está levantando profetas. Dios está levantando apóstoles. Dios está levantando comunicaciones. Está levantando satélites. ¡Ah! Gloria a Dios. Entonces la palabra de fe está en confesarla. Por lo tanto, si estás orando por una persona, los 5 sentidos te van a decir que no está bien, que no pasa nada. No mires el estado. No mires el estado. Solamente la palabra. Sigue. Cierra los ojos por último. No mires su manguera. No mires nada. Solamente la palabra. Rompe el diseño de muerte y establece el diseño de vida. Ahora, escúchame. No te decaigas cuando algo no te contesta el Señor y alguien se nos va. Simplemente se nos adelantó. Porque ellos dicen, buenos días, Señor. ¿Entiendes? Ahora, no mire eso. Porque Dios sabe. Tu labor y mi labor es hacerlo siempre. Más allá de los resultados. Más allá de los resultados. Tú tienes que hacerlo. Por lo tanto, cuando oremos por un enfermo, le vamos a dar los 5 sentidos, te dirán que está igual, que no tiene ningún cambio. Pero si usted lo confiesa y lo cree con el corazón y se aferra a esa palabra, usted va a obtener resultados increíbles. Recuerde que la palabra del Señor tiene un poder creativo que produce cambios, produce sanidades, produce transformaciones, produce... ¿Cuántos creen eso? Entonces empieza a decírtelas a ti mismo, dilas al demonio, dilas a la enfermedad, dilas a la carne, dilas a la pobreza, dilas al trabajo, dilas al proyecto, incluso dilas cuando aún tengas dolor. Porque esa es la promesa. Así, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, no volverá a mí vacía, no volverá a mí vacía. Esta es la palabra, esta es la promesa. Yo lanzo la palabra y la palabra no volverá vacía. Esto es tan así que incluso con respecto al evangelio se hace un hincapié en la palabra. Tremenda. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Esto me sacudió. Porque uno cree, no, si no es para tanto, mire, la verdad es que... Mire, léalo. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. ¿Todos lo recibieron? En el cual también perseveráis. ¿Hasta ahí todo bien? Siga. Por el cual asimismo, si es que retienes la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creíste en vano. ¿Qué tiene que retener? No la influencia del mundo. Tiene que retener la palabra de Dios. Yo me quedo, digo una palabra y me quedo, aunque todas las circunstancias digan lo contrario. Aunque todo esté contrario. El problema de nosotros, que como todavía estamos en terrenales, lo que dije al principio, todavía no hemos hecho el cambio. Si no lo vemos inmediatamente, creemos que no está haciendo. Pero el tema está en aferrarse
a lo que declaraste, a la promesa de Dios, y no soltarla y empezarla todos los días a declararla. Gracias, Señor, porque tú me concedes esto. El tema con el Señor y con su palabra es que no podemos entender a Dios y a su palabra a través de las emociones o de los sentimientos. Y muchos de nosotros nos movemos. Si lo siento, pastor, óreme porque no lo siento. El que tú no lo sientas no significa que no esté. ¿Entiendes? Tú tienes que creer que está. No tienes que sentirlo para que esté. La enfermedad igual. Tú tienes que creer que la enfermedad Dios la tomó y la está sacando de ti. No esperar a sentirla, porque si no, no hay fe para eso. ¿Para qué tener fe si ya lo crees? Que cualquiera puede creer cuando lo ve. Cualquiera puede creer cuando lo siente. ¿Está entendiendo? Entonces, el tema con el Señor y su palabra es que no podemos entender a Dios y a su palabra a través de las emociones y sentimientos. Muchos son los que basan su fe en sus emociones, que es en lo que ven y en lo que sienten. Cuando se sienten bien, oh, me tocó Dios. Piensan que Dios ha escuchado sus oraciones. Me tocó Dios. Y si no se siente particularmente bien, piensan que Él ni siquiera lo ha escuchado. O sea, depende de las emociones, no de la palabra. La palabra no tiene emociones. La palabra eso no es. Usted tiene que creerla. No tiene que sentirla. No tiene que verla. No sé si alguien me entiende acá. Quiero decirle una verdad. Solamente puedo entender a Dios el Padre y a Jesucristo el Hijo a través de lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Esto no es por sentir. Es por creer lo que su palabra dice de ellos. Escuche este testimonio. En una ocasión, entonces dice, en una ocasión un pastor oró por una señora quien había estado en muchas filas de sanidad. O sea, significa que ves que hacían un llamado y ella venía. Y nunca había recibido su sanidad. ¿Me sigue? Después de orar por ella, inmediatamente dijo esto la señora. Uy, todavía no la tengo. Oró el pastor otra vez. Y cuando terminó, otra vez dijo lo mismo la señora. Después volvió a orar el pastor una tercera vez, sin resultado. Entonces el pastor le preguntó, póngame atención, ¿y cuándo vas a empezar a creer que está curada? ¿Cuándo? Porque ya habían orado muchas veces y él ya había orado 3 veces. Y ella decía, no la tengo, no la siento. ¿Cuándo vas a empezar a creer que estás curada? Bueno, dijo ella, cuando estés sana. Sí, es verdad que muchos hicieron, pero dígame que si no es así. Muchas veces usted y yo estamos en ese mismo lugar. Oran por ti y si no tenías al tiro síntomas de cambio, entonces no pasó nada. El tema no es esperanza, es fe. La fe se crea ahora, aunque los síntomas todavía no cambien. Ahora, si tiene una milésima, él dijo, veo un puño de lluvia. Si tú tienes un poquito, aunque sea un poquito, algo empezó a hacer el Señor. Entonces el tema es que nosotros nos movemos muy terrenalmente. Cuando oran por ti, tú esperas sentir la sanidad, esperas ver la sanidad. Si oran por ti y tú crees que Dios te sana. Por tus llagas fuimos curados. Significa que yo me apropio de esa palabra, de esa sanidad y la empiezo a declarar todos los días. Estoy sano cuerpo, estoy sano. Dios por sus llagas me sanó y algo va a empezar a pasar. Cuando nosotros oramos por estas personas no había ningún signo de variación. Pero en una semana, 8 en 2 semanas, otro en 3 días tuvieron el cambio. El papá de Oscar, ¿estaba acá Oscar? Allá está.
¿No fue así que cuando tú estabas ahí en el ascensor te mandaron al cementerio? Tú eres testigo, fuimos. Y escúchame, nunca más volvió ahí. Si el hombre se sanó. Y hoy día anda por el sur ahí, perdiendo. O para el norte, creo. ¿De eso cuánto? 5 años. Más o menos. 5 o 6 años. ¿Qué ocurrió? Todavía está vivo. ¿Entiende? No escuche. ¿Se acuerda cuando enseñé que un día cuando viene Jairo y el Señor se demoró tanto en llegar, llegó un momento que le dijeron, dile al maestro no lo molesten más porque ya no hay caso, ya murió. Ni siquiera lo infló, ni siquiera le dio pelota, ni siquiera... Él lo ignoró. Lo ignoró. Muchas veces usted va a tener que ignorar los apagafuegos. No, si está igual, no, si está enfermo, no, si está peor. No, usted ahuyente, no lo infle, no los tome. Usted declare la palabra solamente y crea a la palabra de Dios que está haciendo los cambios. Así nos ha pasado a nosotros. Entonces dije, todavía no la tengo. ¿Cuándo vas a empezar a creer que estás curada? Bueno, dijo ella, cuando estés sana. A lo cual el pastor dijo, ¿para qué quieres creerlo entonces? Cualquiera puede creer lo que puede sentir, oír o ver. Y eso no es fe. Eso es emoción. La sanidad espiritual o sanidad física se recibe de Dios de la misma manera como se recibe el nuevo nacimiento. ¿Y cómo lo recibe? Por fe en su palabra. Y no en lo que siento, oigo o veo. De modo que si alguno está en Cristo, dice Corintios, nueva criatura es. Venga. Sí. Ya. Él hace la oración de fe. Recibe a Cristo. Vamos a suponer que primera vez que viene. No tenía a Cristo y él, hermano, ¿cuántos quieren recibir al Señor, tener el Espíritu, que su nombre sea anotado allá arriba? Y él dice amén. Entonces él recibe a Cristo y su hermano, ¿dónde está el hermano? York acá. Su hermano lo mira, lo ve igual. No ha cambiado nada. Pero algo puede que ocurrió acá adentro. Algo ocurrió adentro. Entonces se ve igual que la enfermedad, pero algo, si usted lo cree, algo está sucediendo. Entonces esa es la forma de empezar a creer. O sea, no es de ahora, ha sido siempre. Lo que pasa es que estamos en una nueva dispensación, tenemos que movernos en esa movida. Amén. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pero por fe tienes que apropiarte de la palabra que Dios dice y no de lo que tú ves en ti. Pastores, que usted no sabe lo que yo viví. Pastores, que usted no sabe lo que esa persona me hizo a mí. ¿Qué pasó si naciste de nuevo? La persona a la que le hicieron todo el mal, a lo que maltrataron, ya murió. Cuando recibió a Cristo, murió. Y resucitó en algo nuevo que no había antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la forma de vivir que tenías, esa pasó. Las cosas viejas pasaron, la forma que tenías de vivir. He aquí, si tú me lo permites, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Al momento del nuevo nacimiento de uno, se puede observar lo que ha pasado dentro de nosotros. Al nacer de nuevo, póngame atención, no es el cuerpo el que vuelve a nacer. En realidad, el cuerpo sigue igual al que tenías antes. Póngame atención. Es el hombre interior, el hombre de adentro, el que nace de nuevo, que pasado el tiempo
se va a ir desarrollando y va a ir saliendo a la luz o exteriorizando lo que recibió adentro. ¿Me entiende? Ahora, póngame atención. Muchas veces uno se engaña con personas que vienen al altar donde oran, lloran, abrazan a la gente y parecen felices. Y entonces de repente no los volvemos a ver. Ni siquiera oír más de ellos. Y pensábamos que algo había sucedido en ellos. ¿Y qué pasó entonces? Fue algo causado por las emociones, no por el espíritu, no por el nuevo nacimiento. Su fe solo fue en un plano mental solamente. Y este es otro ejemplo de fe basada en sentido físico, que pensábamos que había recibido el Espíritu a juzgar por las manifestaciones externas que vimos, pero esto no fue fe. En cambio, hay otros que no demuestran nada, ni ninguna emoción. No sabemos si le ha pasado algo o no. No se quedan en el altar por mucho rato, pero muchos de ellos llegan a ser creyentes sobresalientes para toda la vida. ¿Qué pasó? Simplemente abrieron su corazón y creyeron. Yo no sé si le gusta a mi esposa esta voz que me está quedando. ¿La encuentran más romántica? Escúcheme. Berito, ahí está, Berito. Berito Nidiar. Haz así, Berito. No te pongas roja. Yo sé que tú eres bajo perfil en esas cosas. La Berito Nidiar la trajo otra persona de acá. Pero ella ha permanecido, hermano. La trajo una persona y ella ni sabéis que existe. Está ahí calladita. Ella entra, se sienta. Vienen días de protesta, se va caminando a su casa y vuelve caminando. Yo casi se me cayó el pelo cuando supe. No le dice a nadie, ni se queja. Oiga, me vengo caminando. No, ella calladito. Por sacándole palabra, supe que ella caminaba sola. Con su marido. Han pasado altos y bajos, ahí está ella. Cuando vino, recibió a Cristo y así, ella como así. Sí, recibió a Cristo. Se va a sí mismo como llegó. Se va a sentar, se sienta y tú parece que nada pasó. Nada. Pero lleva, ¿cuántos años ya hay Guerrito acá? 15 años. 15 años viviéndolo todo. En cambio vemos de las otras personas que pasan acá y bueno, sí, hagamos la pausa. Eso es para ti, Berito. Dios nos exalta cuando menos pensamos. Escúchame. En cambio pasan otros y que tú decís, este sí que lo recibió, porque no dura nada. No dura nada, hermano. ¿Qué pasó? Ese era emocional. En cambio ella creyó. Así de simple. Abrió su corazón y creyó. ¿Por qué? Porque lo avala lo que vemos, pues. Por sus frutos los conoceremos. En todo acto de fe debe haber un orden. La palabra de Dios viene primero. La fe en la palabra creativa de Dios viene segundo. Y los sentimientos deberían venir al último y no al principio. Cuando yo oro por algo, las emociones no pueden estar al principio porque te pueden hacer pasar un mal chasco. Pero si tú pones la fe en la palabra creativa de Dios, ¿estamos acá? Porque los sentidos son naturales y siempre van en contra de la palabra. ¿Se acuerda de Tomás? Su fe no se basaba en lo que dijo Dios. Su fe no se basaba en lo que Dios dijo. La fe de Tomás se basaba en sus 5 sentidos porque dijo que él no creería hasta primero ver al Señor, meterle los dedos en el costado y en sus llagas. Eso dijo.
Son muchos los que dicen que cuando lo vean o cuando lo sientan, entonces creerán. Y ahí sabrán que el milagro o la sanidad la tienen. Pero no funciona así. Pero esto no es la fe bíblica. Esta es la fe natural, humana, que cualquiera tiene esa fe. Recuerde que la fe verdadera se basa en la palabra de Dios. Si Dios dice que es verdad, lo es. Creer a Dios es creer a su palabra. Hay muchos que tratan de conocer a Dios a través de lo que sienten. Cuando se sienten bien, creen que Dios lo oyó. Y si no lo sienten, creen que no lo oyó. Toda persona puede creer lo que siente, oye y ve. Cualquiera, hasta los del mundo. Pero nosotros tenemos que empezar a creer por fe en su palabra. Lo voy a dejar acá. Que nos quedemos con esta idea. Tomás tenía una fe que quiero ver primero, sentir. Escúcheme, la palabra la había dicho el Señor Jesús. Con todo ello estuvo. Con ellos estuvo durante 3 años y medio. Y les dijo, en más de una oportunidad, me voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Míreme, por favor. La palabra estaba. El Señor muere. Y dijimos la otra vez, ¿por qué le costó tanto a Tomás creer? Porque no es natural que una persona muera, yo lo vea morir y resucite después de 3 días. No es natural. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? Que nosotros no nos quedemos pegados en lo natural, en lo que el mundo natural puede ver, oír, sino que súbase a la plataforma de Dios, a lo sobrenatural, de llamar lo que no es como si fuera. ¿Entiende? Así funciona esto. Apropies. ¿Se acuerda cuando dijimos? Proverbio dice, estar atento a la palabra, que no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, manténla en medio de tus ojos, que no se aparten. Entonces, si tú haces una confesión de una palabra, no permitas que las circunstancias te hagan sacar la palabra. Aférrate y declara cada día, porque así vamos a ver resultados. Así vamos a ver resultados. ¿Se acuerda cuando hablamos de milagros creativos? En mi cuñado hay órganos que aparecieron que estaban rotos. Y Dios lo hizo aparecer y él se levantó. ¿Y qué es lo que dijo él? Algo increíble. Acuérdense que mi cuñado se le habían hecho un pedazo, un montón de órganos. Y dijeron, familia, venga a despedirse de él porque ya no hay más que hacer. Cuando el Señor le da la revelación a la pastora, le habla el diseño creativo, les metió, mire, por eso no miró que su hermano estaba, sino que le empezó a hablar al oído. Le empezó, hermano, tú eres una persona que construye, que hiciste estructuras metálicas, tienes diseño. Entonces empieza a diseñar vida, empieza a diseñar que te vas a ver tomando once con todas nosotros, con tus hermanos que te amo, con tu mamá. Tú diseña un nuevo tiempo. Y de repente rompió el diseño de muerte y estableció el diseño de vida. No me acuerdo cuánto pasó, hace una semana o menos días. Y el hombre despierta y se sienta en la cama. Y aquí viene lo curioso de los médicos. José, tú no deberías estar haciendo eso. Siempre quieren contradecir lo que no se puede explicar. El hombre se sentó y dijo, pero si vino un médico con 10 ayudantes de blanco, eso es lo que vio él, y le dijo el hombre algo extraordinario. Le dijo, bien pues José, te pidieron de allá abajo, así que tengo que darte la salud. ¿Qué significó eso? Que ella estaba haciendo un diseño con nosotros, reclamando una vida, un diseño de vida, algo que no estaba, lo diseñó en el Espíritu. Tú te vas a ver caminando afuera, tomando once con nosotros. Tú no miró que estaba para el gato, no miró que ya estaba listo para morirse. Ella empezó a romper ese diseño y a establecer sobre el Espíritu las cosas que no son como si fueran. Empezó a diseñar, empieza a diseñar, empieza a diseñar. Tú eres un diseñador, diseña tu futuro,
Diseña tu economía. Diseña lo que tú quieres para este tiempo. Eso es lo que pasó. Diseñó algo nuevo. Y aquí había alguien que hizo la diferencia de pagar un precio, de reclamar. Por eso el Señor obedeció y dijo: alguien te pidió de allá abajo. Alguien te pidió de allá abajo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que Dios escucha a su pueblo cuando algo pide. Por lo tanto, puedes pedir algo extraordinario y Dios lo va a... no sé si alguien me está escuchando. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que cumple palabra. Dios es un Dios de milagro. Dios, no sé si, a ver si por acá hay más fervor. Dios es extraordinario. Él: abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuántos se van a empezar a poner a profetizar sobre su economía, sobre su trabajo, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre... Porque mire, las promesas era la palabra que seguía, pero las palabras son en el sí y en el amén. Están en el sí de Cristo. Están en Cristo. Todas las promesas están en el sí y en el amén. O sea, doble bendición. En el sí y en el amén. Pero están condicionadas a cómo te portes. Por eso que uno paga el precio, porque sabe que Dios contesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Caminar en santidad, ordenar mis pensamientos, no pensar cosas malas, no ver pornografía, no murmurar, perdonar. Todo lo que Dios ordena. Si usted ve la palabra de Pedro, dice que Él nos dio promesas y ricas promesas. Póngame atención. Promesas y ricas promesas para que nosotros participemos de la naturaleza divina. O sea, nosotros vamos a participar de la naturaleza divina. Pero dice: huid de la concupiscencia, huid de esto otro. Añadid a tu fe virtud, excelencia, perseverancia, amor. O sea, hay un caminar de nosotros que tenemos que mostrar. Más la forma de fe de declarar algo. Oh,